No me ven, ¿verdad? No, No, no sé por qué la hubiese dejado prendida. qué raro. Sí, igual déjame hacer un último intento y ya empezamos. Listo. No, Ana, no pude. Qué raro, pero bueno, si quieres Sí, empecemos entonces así. claro que sí. Te voy a compartir la pantalla. Listo, entonces, bueno, ¿ven bien la pantalla? Yo no la estoy viendo. No te puedo creer. O sea, ¿no ven? Dios. No, Voy. No, no se está viendo. Ahora, No, ¿qué pasaría? si quieres, envíame a mí el link. O déjame ver acá. ¿Ven toda mi pantalla? No, no se está viendo. Bueno, ¿por qué será? Ya te lo voy a hola, mandar por... doctora. Hola. De pronto es por lo que eres invitada, de pronto no deja presentar. No, ahorita probamos y sí dejo. Muy raro. Que ahora no me deje ni Sí. la cámara ni... Listo, ya te estoy enviando el link. A ver si tú la puedes abrir. Ah, ya, mejor. Ya, ¿Me ven? ahora sí te ves. Trata de compartir. Listo. ¿Y ven mi pantalla? Ahora sí, qué raro. No sé, tal vez sería el internet en el momento. Sí, yo creo. Listo. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre el láser. Me presento, mi nombre es Oriana Chacón, yo soy odontóloga, especialista en láser odontológico. Tengo una maestría en el Instituto de Tecnología Avanzada de México, Monterrey, y formo parte de la Academia Colombiana de Láser, ACOL. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo podemos dar o manejar estos pacientes o dar estos cuidados paliativos a pacientes que están en estadios avanzados de cáncer con láser, pero también con algunas técnicas o terapias complementarias para ayudar a dar una sensación de bienestar a los pacientes. Entonces, lo primero que pues ya ustedes saben mucho mejor que yo, qué es el cáncer.
Entonces, el cáncer es un conjunto de enfermedades que tiene por característica un crecimiento, un desarrollo descontrolado de células anormales. Sin embargo, los estudios recientes arrojan que pues esta enfermedad ha venido creciendo considerablemente. Para el 2022 se registraron cerca de 20 millones de casos a nivel mundial, registrados en 185 países, y la Organización Mundial de la Salud estima que esta tasa va a aumentar en un 75% para el 2050. Es decir, cada vez son más personas que padecen esto y por ende, pues lo ideal es poderles proporcionar una mejor calidad de vida. Hay que hablar un poquito sobre los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes y su familia. Es decir, no solo cuando tenemos este tipo de situaciones o hay pacientes que tienen estadios avanzados de cáncer, lo padecen los pacientes, sino que ya en estos estadios principalmente lo padecen también los familiares. Y la idea de los cuidados paliativos es dar un bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual a los pacientes, pero también a sus familiares. Y de esta manera, pues poder generar una armonía y dar una mejor calidad de vida para todos. Ahora, ¿qué tan importante creen ustedes que es poder comer sin dolor durante una quimioterapia, una radioterapia o todos estos tratamientos a los que son sometidos los pacientes con cáncer? Porque nunca vemos o nunca se habla principalmente de las repercusiones que tienen todos estos tratamientos o esta enfermedad a nivel bucal. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en cuidados paliativos. No cambiamos un diagnóstico, sino que lo que cambiamos es la experiencia del paciente. Damos un mejor bienestar, un mejor confort, y eso es lo que buscamos para que ellos puedan tolerar mejor tanto los tratamientos como la enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones orales que principalmente se ven en el cáncer? Tenemos la mucositis oral, que está relacionada directamente pues, con toxicidad, principalmente en las radioterapias, y que su manifestación pues, son úlceras, dolor intenso, incomodidad, y esto conlleva a que disminuya la alimentación porque tienen dificultad al alimentarse, al hablar, disminuye la higiene bucal. La serostomía es una de las patologías que principalmente se causa a través de la radiación o de varios fármacos que se suministran. Y pues ya sabemos que la serostomía genera resequedad en la boca, caries, y todo esto pues también afecta la forma de deglución y de hablar del paciente. Disminuye el confort, el sabor y afecta la calidad de sueño. La candidiasis es una de las causas que se ve mucho por la inmunosupresión que representan los pacientes y que está asociada a la resequedad. Entonces, si tenemos serostomía, podemos estar asociados también o llevar como consecuencia una candidiasis. ¿Qué representa esto? Placa, ardor, incomodidad y pues el impacto que va a tener pues va a ser que obviamente va a requerir tratamientos adicionales a los que ya previamente el paciente se está suministrando. Dolor neuropático o orofacial se debe gracias al daño en los nervios periféricos causado por los mismos tratamientos que se realizan. Esto genera un dolor, ardor persistente, puede generar hiperestesias o disestesias, que son aumento de la sensibilidad o dolor a estímulos que normalmente no generan dolor. Y claramente pues afecta dificultad en el sueño, la alimentación y la vida cotidiana. Y el trismus o una fibrosis muscular que limita la apertura, el habla, la higiene. Entonces, todo este tipo de complicaciones están asociados a los tratamientos que convencionalmente pues debemos suministrar a los pacientes que presentan cáncer. Ahora, ¿cómo entramos nosotros para tratar este tipo de consecuencias? Entonces, claramente lo ideal siempre es prevenir antes del tratamiento oncológico. Van a ver más adelante que nosotros con el láser podemos generar tratamientos de prevención antes de que aparezca una mucositis, podemos estimular las fibras nerviosas antes de que haya un daño severo. Entonces, siempre detectar precozmente para evitar hospitalizaciones o tratamientos más invasivos. Entramos para dar el confort, facilitar la alimentación. Los pacientes que están sometidos a este tipo de tratamientos, pues obviamente al bajarle o al disminuir el sistema inmunológico, necesitan de una mejor alimentación, necesitan pues también una muy buena comunicación y evitar infecciones principalmente pues para no empeorar la situación. Y realizar siempre un manejo interdisciplinario. Nosotros estamos 100%
dentro del mundo del área de la salud para poder trabajar de la mano con el oncólogo, la enfermera, el médico, el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta y entre todos poder generar un abordaje completo para los pacientes. Ahora, ¿qué pasa? Hay manejos convencionales y son manejos que siempre se deben dar. Cuando yo les voy a hablar del láser, yo no busco dejar a un lado el manejo convencional, sino que complementar las terapias para ver mejores resultados o para darle mayor confort o comodidad al paciente. Entonces sabemos que el manejo convencional incluye pues algunos enjuagues bucales, medicación, crioterapia muchas veces para la mucositis, suplementos salivales, toda la parte del manejo muscular a través de fisioterapia o fonoaudiología, y son tratamientos que funcionan. Sin embargo, como muchas de las cosas que se dan en estas patologías crónicas y ya los pacientes buscan alternativas diferentes porque no ven un resultado a largo plazo sostenible, porque muchas veces los medicamentos pues tienen sus efectos secundarios o porque no se ven disminución en los tiempos de recuperación, que es algo de lo que a mí más me gusta trabajar con el láser y es disminuir los tiempos de recuperación y darle una mejor comodidad o mayor confort en periodos muy cortos de tiempo a los pacientes. Y ahí es donde entra el láser a jugar un papel súper importante en el manejo paliativo de los pacientes oncológicos, eh, principalmente como coayudante a las terapias convencionales. Entonces, para los que pues no saben, láser es un acrónimo de varias palabras, significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación, que quiere decir vamos a estar trabajando con una luz que a través de sistemas ópticos se amplifica, que emite una radiación de forma estimulada, es decir, cuando yo lo activo, emite una radiación. Ahora, muchas veces cuando hablamos de esto, pues van a decir, ok, vamos a seguir radiando al paciente, pero pues hay que entender que es una radiación no ionizante. Dentro del espectro electromagnético, que es una tabla en donde se encuentran los diferentes tipos de radiaciones a las cuales nosotros podemos estar sujetos a que nos encontremos con ellas, se encuentra el láser. Sin embargo, el láser pertenece dentro de ese espectro que no genera una radiación ionizante, es decir, que no ioniza las células, no produce una mutación o malformación en el ADN y por ende no genera malformaciones celulares que se traduzcan en enfermedades o patologías. Normalmente a partir del ultravioleta hacia allá, las radiaciones son ionizantes, alteran el núcleo celular, mutan la transcripción de ADN a ARN y por ende generan malformaciones o patologías. Mientras que el láser se encuentra dentro de estas radiaciones como lo son el Bluetooth, el microondas, las ondas del radio, y principalmente vamos a estar trabajando en esta franja en donde vamos a tener la luz visible y los infrarrojos. En estas zonas donde vamos a encontrar el láser, entonces es una radiación segura de utilizar. Ahora, el láser es una tecnología que tiene muchos años trabajándose. Desde 1960 se creó el primer láser para el área de la salud. Era un láser de corte. Sin embargo, cuando empezaron a hacer experimentos, a trabajar, a ver cómo funcionaba el láser, se dieron cuenta que cuando cortaban, en este caso hicieron un estudio sobre ratones a los cuales le inoculaban tumores y cuando cortaban el tumor con el láser, a diferencia del bisturí, la zona donde cortaban con láser, el vello crecía más rápido y el tejido cicatrizaba más rápido. Y es ahí donde se empieza a estudiar el fenómeno de láser terapia o la fotobiomodulación. Entonces, en el año 1967, Endre Mester fue el que descubrió este fenómeno y lo empezó a estudiar. Por eso se considera como el padre de la láser-terapia, que es la técnica de láser que vamos a estar manejando para los cuidados paliativos en estos pacientes. Entonces, no es una técnica nueva, esto tiene muchísimos años trabajándose y por ende tiene mucho respaldo científico detrás de él. Ahora, la láser terapia, low level laser therapy, láseres de baja intensidad, láseres fríos, fotobiomodulación, bioestimulación, son muchos términos que se utilizan para hablar de una misma técnica. Actualmente, el término que mejor se utiliza o el término más aceptado es fotobiomodulación. Foto porque estamos trabajando con una luz
Bio porque su interacción o su acción va a ser directamente a nivel celular, y modulación porque podemos activar o inhibir procesos celulares. Es decir, el láser no solo activa, estimula, acelera, sino que también puede generar un efecto de bloqueo, que es lo que utilizamos cuando manejamos el dolor o cuando hacemos algunos tipos de desinfección. ¿Qué vamos a lograr o qué es lo que queremos buscar cuando utilizamos la fotobiomodulación, cuando usamos un láser de baja potencia? Básicamente son 3 cosas. 1, disminuir el dolor. 2, modular la inflamación. Y 3, acelerar la cicatrización y regeneración. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de los síntomas asociados a el cáncer, todos los pacientes cursan con algo de esto. O sea, yo necesito o disminuir el dolor, o modular procesos inflamatorios, o regenerar o cicatrizar tejidos. Entonces, un láser terapéutico o una terapia láser va a ser indispensable como manejo coadyuvante en estos pacientes. O sea, casi que va a ser de las técnicas de primera elección, en mi caso. Ahora, ¿cómo funciona? Es muy importante, pues obviamente, saber qué nos genera el láser, pero hay que saber cómo se da esos resultados o cómo funciona, a través de qué se da. Y aquí tenemos el principio de acción. Nuestro cuerpo tiene algunos fotorreceptores, principalmente se ubican en la mitocondria, es decir, son receptores de luz que cuando yo emito un láser absorben esa luz. Esa luz va a generar reacciones bioquímicas, bioeléctricas, bioenergéticas a nivel celular, y van a dar como resultado 3 procesos principalmente. Entonces, número 1, el láser aumenta el ATP, adenosintrifosfato, o la energía celular. Número 2, libera óxido nítrico. Y número 3, libera especies reactivas de oxígeno. Ya les voy a explicar mejor cómo funciona todo esto. Entonces, cuando el láser se aplica, hay ciertos cromóforos, ese es el nombre que reciben, que son sustancias a las cuales se siente atraído el láser en nuestro cuerpo, como lo es la melanina, la hemoglobina, el agua, la hidroxiapatita. El láser se absorbe ahí llega y vuelve a generarse una absorción en los fotorreceptores para producir estas 3 reacciones principalmente. Lasers operating in the near-infrared spectrum from Entonces, 650 to ¿cómo 1300 consiste? nanometers La can energía del penetrate to láser deep se tissue absorbe. structures. Que Light le that puedo poner el penetrates volumen a esto para que me escuche lasers bien. operating in the La near-infrared energía del spectrum láser from se absorbe 650 to y va a 1300 llegar nanometers can penetrate to principalmente a la deep tissue mitocondria. structures. En la Light that mitocondria va a penetrates into the producir tissue can be aumento del absorbed ATP, by es melanin, decir, hemoglobin, aumento de adenosintrifosfato oxyhemoglobin, o energía and celular. water. ¿Qué Energy pasa? from Cuando these nosotros absorption tenemos events will be células, dissipated as heat, nuestro generating a cuerpo por soothing sí warmth. solo regenera, cicatriza, todo. Pero si nosotros inyectamos de energía a esas células, pues vamos a trabajar mucho más rápido. Y eso se ve reflejado en que se acortan los tiempos de cicatrización y de regeneración. El óxido nítrico mejora la permeabilidad vascular, aumenta la vasodilatación, es decir, mejora el paso de células a través de los vasos sanguíneos. Y las especies reactivas de oxígeno son marcadores o señalizadores de las células inflamatorias o de las células de respuesta. Entonces, básicamente yo siempre explico esto con una memotecnia para que sea mucho más fácil entenderlo, comprenderlo, y es: imaginémonos que hay un accidente de tránsito y hay un herido que es un motorizado. Entonces, vienen los carros, llegó el primer carro, vio al herido, llamó una ambulancia, llegó el tercer carro, vio al herido, llamó otra ambulancia, el quinto carro, de igual manera. Y había un desfile o unas protestas en Bogotá, y por ende las vías principales estaban trancadas. Adicionalmente, las ambulancias venían con poco combustible, eso quiere decir que no podían acelerar para llegar más rápido a la zona donde estaba el accidente. En una situación así, si nosotros le ponemos láser a esa situación, número 1, al aumentar la energía, es llenar de combustible esa gasolina, esas ambulancias. Número 2, el óxido nítrico que libera o que vasodilata, amplía las vías y mejora la permeabilidad. Entonces es quitar ese desfile o esa protesta que había, abrir las vías principales para que las células lleguen más rápido a la zona afectada, es decir, las ambulancias. Y número 3, en vez de llamar a 3 ambulancias para un herido, se llama a la ambulancia específica que requiere ese herido. Y esa es la participación de las especies reactivas de oxígeno
a nivel celular. Entonces, si tenemos una afección a nivel de tejido blando, entonces se llaman a macrófagos, neutrófilos que limpian la zona y a fibroblastos que ayuden nuevamente a la regeneración. Entonces, volvemos más eficiente el proceso celular de recuperación normal de nuestro cuerpo. Claramente, al disminuir la inflamación, hay menos compresión de nervios, por ende menos dolor, pero adicionalmente el láser actúa en neurotransmisores, liberando serotonina, endorfina, que generan sensación de bienestar, y de esta manera podemos ayudar a manejar el dolor. Entonces, disminuimos dolor, modulamos la inflamación. Siempre hablamos de modular y no quitarla porque sabemos que necesitamos el proceso inflamatorio para que se liberen ciertos procesos celulares y aceleramos la cicatrización y regeneración. Ya sabemos biológicamente cómo se dan esos tres pilares de la fotobiomodulación. Adicionalmente, ¿qué hace el láser en nuestros tejidos? Entonces, disminuye pues, la inflamación y el edema, ya lo sabemos, aumenta la regeneración nerviosa, por eso el láser es súper indispensable en los pacientes que tienen alteraciones nerviosas periféricas, mejora la producción de cartílago, aumenta la formación de hueso, mejora la regeneración muscular, por eso también lo podemos utilizar cuando hablábamos de alteraciones neuromusculares en estos pacientes, mejora la producción de colágeno, produce angiogénesis y neovascularización, es decir, mejora la oxigenación de los tejidos y al tener mejor oxigenación, pues hay una reparación y recuperación más rápida de los mismos. Entonces tiene múltiples beneficios a nivel biológico, celular, y por eso se llama láser terapia, o sea, y fotobiomodulación, porque estimula directamente a nivel celular a través de una luz. Ahora, uno de los principales miedos, mitos que hay al momento de hablar del láser en pacientes oncológicos es la seguridad del láser. ¿Por qué? Porque uno de los principales conocimientos sí, como información de la que se maneja es que el láser puede estimular las células neoplásicas y pues por ende puede aumentar el riesgo a una metástasis, proliferar tumores, entre otras cosas. Hay estudios que determinan que no se han visto a nivel, pues, sí, a nivel de estudios celulares y todo, de que el láser puede aumentar o proliferar las células neoplásicas. Sin embargo, no hay estudios suficientes que indiquen que esto es verdad, o sea, que no pasa o que pasa. Entonces, por ende, una de las principales reglas, por así decirlo, que nosotros manejamos en el mundo del láser cuando se atienden a pacientes oncológicos es no aplicar láser directamente sobre la zona donde haya algún tumor. Y ahí es donde yo entro a jugar un poquito con terapias alternativas que ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay muchos estudios que avalan y que aceptan la fotobiomodulación como terapias para complementar el manejo de todos estos síntomas que se producen o de estas patologías asociadas a los tratamientos de los pacientes con cáncer. Entonces podemos aquí ver varias bibliografías que lo avalan. Sin embargo, entonces, como les decía, hay estudios que no han mostrado proliferación tumoral con parámetros clínicos adecuados, pero pues al no haber tanta evidencia científica, lo ideal es no aplicarse directamente sobre las lesiones tumorales activas. Y hay una guía que es súper importante y conocida a nivel mundial que nos especifica cómo va a ser ese manejo de los pacientes, principalmente en la mucositis oral, cuando lo aplicamos o cuando lo manejamos con láser. Entonces, ¿qué es importante recordar? Que el láser no es antineoplásico, es decir, yo el láser no lo voy a utilizar para cambiar el diagnóstico del paciente, pero sí mejora la tolerancia del paciente al tratamiento, mejora el confort y al paciente estar mejor, pues mejora su entorno familiar. Ahora, ¿qué láser voy a utilizar? Hay muchos tipos de láser en el mercado, principalmente nosotros para hacer la fotobiomodulación utilizamos láseres de baja potencia. Láseres de baja potencia, según la FDA, son láseres que no superan los 500 miliwatts de potencia. Es decir, son láseres que no generan efecto térmico, por ende no cortan, no producen efectos o daños en el tejido circundante.
Y principalmente, como les había comentado, vamos a estar dentro de dos rangos. En la luz visible vamos a tener el láser rojo y en la luz no visible o en la franja no visible vamos a tener los láseres infrarrojos. Normalmente en el láser rojo vamos a utilizar los láseres que se encuentran entre 650 nanómetros. Eso es como se llama longitud de onda y es la característica propia de cada láser, lo que te dice qué tipo de láser es. Y en los infrarrojos vamos a estar manejando desde los 800 hasta los 900 nanómetros. Entonces, yo puedo utilizar láseres que sean netamente terapéuticos, como estos dos que están acá, o puedo utilizar láseres híbridos, que pueden ser quirúrgicos o terapéuticos, dependiendo de cómo yo los parametrice. ¿Por qué? Porque hay láseres que yo los puedo trabajar a potencias superiores de los 500 miliwatts y que me produzcan corte, pero esos mismos láseres yo les puedo bajar la potencia y trabajarlos dentro de los rangos de fotobiomodulación. Entonces, múltiples láseres es lo que hay con los cuales vamos a poder manejar siguiendo pues con los parámetros de láseres terapéuticos. Ahora, ¿qué es importante conocer sobre el láser? Como les dije, vamos a trabajar en estos manejos con dos tipos de láser, el rojo y los infrarrojos cercanos. Los láseres rojos son láseres para manejos de tejidos superficiales, piel, mucosa, encía. Entonces, es el láser de primera elección para trabajar, ejemplo, una mucositis. Es el láser para trabajar una candidiasis. Ahora, el láser infrarrojo es un láser que tiene una capacidad de penetración de hasta 4 centímetros. Por eso llega a músculo, a nervio, a cartílago, a hueso. Y es el láser que voy a utilizar para manejar las alteraciones neurosensoriales, para manejar el dolor muscular, para manejar el dolor en general. Es el mejor láser para manejar dolor. Entonces, sí es importante que cuando se vaya a manejar patologías o síntomas asociados a los tratamientos de cáncer, pues tengamos estos dos tipos de láser para poder abarcar estructuras tanto superficiales como estructuras profundas. Y lo otro importante es entender que el láser funciona a diferentes tipos de dosis. Entonces, la dosis normalmente se mide en joules, que es como la energía, y vamos a manejar dosis bajas para todo lo que sea activación y dosis altas para todo lo que sea inhibición. Cuando les hablaba de lo que significa fotobiomodulación, les hablaba que modulación es porque puede activar o inhibir procesos celulares. Entonces, activamos cuando queremos desinflamar, regenerar, cicatrizar, y para dar esa activación vamos a trabajar dosis bajitas. Dosis bajas se consideran entre 1 a 4 joules. E inhibición se va a utilizar principalmente para dos resultados. Uno, el manejo del dolor por un bloqueo del impulso nervioso, y dos, para una desinfección química que se llama terapia fotodinámica, que es una inhibición ante virus, bacterias y hongos. Y las dosis altas se consideran de 6 joules en adelante. Entonces, si queremos cicatrizar y todo, dosis bajitas. Si queremos manejar dolor o desinfectar, dosis altas. Ahora, hay muchas guías. Esta es la principal, que nos arroja ya ciertos valores, ciertos parámetros para nosotros poder manejar el láser, principalmente en mucositis. Entonces, miren que corresponden, según la guía, a la misma longitud de onda que les hablé desde un inicio, un láser rojo y un láser infrarrojo, que las potencias tienen que ser menores a los 500 miliwatts, estamos dentro de potencias muy seguras, que las energías más bajitas son energías de activación, de aceleración, en este caso se utilizan para prevención, y energías un poco más altas porque ya pues hay asociado dolor a estas lesiones de la mucositis, se utilizan para ya el tratamiento como tal. La frecuencia varía mucho dependiendo del paciente. Normalmente se hablan de 3 a 5 veces o dependiendo de si ya estamos en tratamiento, pues después de la radioterapia o quimioterapia que se le realice al paciente. El modo continuo, cuando nosotros emitimos un láser, el láser puede ser continuo, es decir, yo siempre emito la energía, o pulsado quiere decir que apaga y prende la energía.
Cuando hablamos de fotobiomodulación, trabajamos siempre en modo continuo. El láser siempre está emitiendo energía porque como no hay calentamiento, porque las potencias son bajas, no hay efecto térmico, entonces no necesitamos pulsarlo para que hayan descansos o enfriamientos. Entonces trabajamos siempre en modo continuo. El láser siempre se trabaja en contacto, es decir, tocando la superficie. Sin embargo, si estamos en una mucositis donde hay lesiones que generan incomodidad o dolor al paciente, trabajamos ligeramente en contacto, es decir, a una distancia mínima, pero separado del tejido para no causarle más dolor o molestia. Y siempre es perpendicular al área, es decir, si yo voy a trabajar sobre los labios, perpendicular. Si voy a trabajar sobre el fondo del vestíbulo, siempre voy a direccionar mi láser perpendicular al área donde vaya a trabajar. Así como hay guías que ya me vienen con parámetros más o menos preestablecidos o que me dan una referencia, también hay aplicaciones que ya están directamente relacionadas con diferentes tipos de láser en donde yo puedo encontrar protocolos preestablecidos. Entonces tenemos protocolos de mucositis oral como prevención, protocolos de mucositis oral como tratamiento. Entonces en estos tipos de aplicaciones podemos ver qué acción va a tener, cómo lo vamos a aplicar, cada cuánto lo vamos a aplicar. Y siempre en observaciones es indispensable este manejo interdisciplinario para que el oncólogo nos avale la terapia en estos tratamientos. Yo no toco a un paciente oncológico si el oncólogo a mí no me da un aval. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento en el área y si algo pasa, lo primero a lo que le van a echar la culpa es al láser. Entonces, siempre tiene que haber una aprobación o una autorización por parte del oncólogo tratante. Pero pues como ustedes pueden ver, como ya hay tantos manejos para estas patologías asociadas con el láser, hay múltiples protocolos ya estudiados, guías específicas, aplicaciones que nos los arrojan, los láseres que ya tienen software dentro del equipo vienen con estos protocolos ya preestablecidos, entonces también podemos hacer el manejo de serostomías, miren que utilizamos un láser infrarrojo para poder penetrar hasta las glándulas salivales principales, manejos de infecciones, como les hablaba con el láser rojo, ya ahorita vamos a ver cómo funciona esa terapia, manejos de neuralgias, de alteraciones en los nervios a nivel periférico, tenemos el manejo muscular, entonces cuando necesitamos estimular la relajación o cuando necesitamos estimular la contracción, tenemos las lesiones nerviosas periféricas o cómo manejar la analgesia o el dolor. Entonces ya hay muchos protocolos que están preestablecidos y si ustedes ven, todos trabajan entre el láser rojo y el láser infrarrojo. Entonces siempre es indispensable tener estos dos tipos de láser terapéuticos para poder dar abordaje a los pacientes oncológicos. Ahora, esas son técnicas a nivel local. ¿Listo? Que yo se la aplico a un paciente directamente sobre la zona donde tiene la patología. Es decir, si estamos hablando de una mucositis, la aplico directamente a nivel de las mucosas. Si estamos hablando de una alteración nerviosa periférica, entonces yo me voy hacia la rama del nervio que está afectada e irradio directamente la rama. Si estamos hablando de a nivel muscular, pues yo me voy a palpar o a trabajar sobre principalmente los músculos que estén afectados. Entonces son técnicas o terapias que se dan a nivel local. Pero el láser hace una técnica o una terapia a nivel sistémico, que se llama terapia ILIV o irradiación intravascular de la sangre. Es una técnica en la cual se utiliza una arteria principal, ya no se hace de forma endovenosa, sino se hace de forma transcutánea, es decir, directamente sobre la piel, pero ubicándonos sobre una de las arterias principales. En este caso trabajamos con la arteria radial, que es como la de más fácil acceso para nosotros en el área de odontología, y es una técnica cuyo objetivo principal es inhibir radicales libres. ¿Qué pasa? Cuando un paciente está sometido a algún tratamiento o padece de alguna patología o alguna enfermedad, mi cuerpo trabaja en exceso para tratar de combatir. Y nuestro cuerpo es como una fábrica. Cuando hay una fábrica funcionando suave, poquito, pues se producen pocos desechos. Pero cuando ya esa fábrica empieza a crecer y tiene mucho trabajo, así como fabrican muchas cosas, hay muchos desechos asociados a esa fabricación. Lo mismo pasa en el cuerpo. Cuando entonces el paciente es sometido a tratamientos
muy grandes, fuertes, como lo es una radioterapia, una quimioterapia, un proceso quirúrgico de extirpación, todo esto, nuestro cuerpo genera más desechos y los desechos son radicales libres. Los radicales libres son causantes de envejecimiento precoz, de mutación, de malformación celular. Estas son especies reactivas de oxígeno. Ellas alteran directamente los telómeros de los cromosomas, produciendo un envejecimiento más rápido y por ende patologías asociadas. Entonces, esta técnica a nivel sistémico lo que hace es regular o disminuir la cantidad de radicales libres que empieza a producir nuestro cuerpo. Es su principal objetivo. Nuestro cuerpo tiene una enzima que se llama superóxido dismutasa o producimos esta enzima que ayuda a combatir los radicales libres. Sin embargo, cuando la fábrica produce muchos desechos, pues no hay un equilibrio entre esos desechos o esos radicales libres versus las enzimas que nosotros producimos, la superóxido dismutasa. Entonces empieza a ganar la batalla los radicales libres. Ahí es donde entra el láser. El láser aumenta la producción de esta superóxido dismutasa y cuando hablamos de los radicales libres hay muchos tipos de radicales libres. Entonces hay unos muy complejos para nuestro cuerpo de desechar por su composición sí, son muy complejos. Entonces lo que hace el láser es disminuir esa complejidad, es decir, transformar esos radicales libres en radicales libres más fáciles que nuestro cuerpo pueda desechar más fácil y de esta manera poder expulsarlos. Entonces, el principal objetivo de esta terapia es la reducción del estrés oxidativo, pero también tiene una modulación inmunológica, aumenta el sistema inmunológico. En pacientes que son sometidos a quimioterapias o a radioterapias, pues les ayuda mucho como complemento para llevar estos síntomas asociados a todos los tratamientos. Libera óxido nítrico, entonces hay una mejor oxigenación en los tejidos y una mejor permeabilidad de los vasos sanguíneos y pues ayuda con todo lo que es el manejo del dolor, es decir, es como llevar esa terapia local que les había explicado ahorita con todos los beneficios a nivel sistémico. Ahora, ¿cuál va a ser la principal contraindicación de esta terapia? Pues obviamente un paciente que tenga leucemia. Estábamos hablando que entre lo que decíamos de evitar en los láseres era evitar aplicar directamente sobre una zona que esté comprometida. Entonces, en este caso, que es una técnica a nivel vascular, pues nos vamos a ir por evitar tratar o trabajarla en pacientes que tienen leucemia. Otra de las técnicas que hace el láser, entonces ya vimos que hay una técnica a nivel local para trabajar localmente ciertos síntomas. Tenemos una técnica a nivel sistémico que es un complemento, en mi parecer, para cualquier tratamiento, oncológico, no oncológico, lo que sea. Y tenemos una desinfección, que era la que hablábamos con el láser rojo para poder trabajar candidiasis, virus, bacterias, hongos, todo lo que se encuentre. Esta desinfección se llama terapia fotodinámica y se da por el láser rojo más un agente fotosensibilizante. Es decir, nunca vayan a aplicarle el láser rojo directamente a una zona que esté contaminada, porque lo que vamos a generar es una exacerbación, porque el láser va a estimular la proliferación de bacterias. Ahora, ¿cómo se da? Yo pongo mi láser rojo en compañía de un agente fotosensibilizante. Normalmente en Colombia usamos el azul de metileno y al combinarse estas dos sustancias más las moléculas de oxígeno que hay en el ambiente, se genera algo que se llaman moléculas de oxígeno singlet. Son unas moléculas que inhiben o son tóxicas ante virus, bacterias y hongos. Es por eso que yo puedo pues trabajar una candidiasis, puedo trabajar una mucositis que se contaminó, puedo trabajar todo lo que esté en presencia de virus, bacterias y hongos. Entonces, uso mi láser rojo más el agente fotosensibilizante, que es el azul de metileno, y al combinarse estos dos se genera esa reacción química que va a producir la desinfección. Es decir, siempre tenemos que estar en presencia de estas dos cosas para que se dé la desinfección. Ahora, cuando hablamos del manejo, pues a mí me han dicho muchas veces, Doc, pero es que está ahorita pues tiene el tumor a nivel de las glándulas salivales, cómo hacemos para poder estimular, ejemplo, si el paciente tiene serostomía, si no podemos irradiar directamente la zona. Entonces, hay un término muy importante que se llama efecto abscopal.
Y el efecto abscopal es que uno hace una aplicación en una zona y se generan resultados a una zona en distancia. Y esto se ve mucho en la radioterapia. Ese mismo efecto se utiliza para el manejo de terapias alternativas. Y es lo que yo les voy a hablar de cómo aplicar el mismo láser, pero en zonas o en puntos de la medicina tradicional china para no involucrar directamente el área afectada. Entonces, ahí las terapias alternativas principalmente las buscan mucho en los pacientes que tienen dolores crónicos porque ven diferentes resultados, no están sometidos a tanta medicación que pues obviamente al final y al cabo no ven los resultados deseados. Entonces, estas terapias se basan principalmente en la medicina tradicional china. La medicina tradicional china, a diferencia de nuestro concepto en la medicina que fuimos nosotros educados, ellos buscan de tratar la causa en vez de los síntomas. A nosotros siempre nos enseñan a tratar los síntomas, pero nunca nos enfocamos tanto en corregir la causa de esos síntomas. Entonces, en este momento, las terapias alternativas para el manejo de estos pacientes paliativos es súper importante porque ellos buscan estabilizar física, emocional y psicológicamente al paciente. Y es lo que necesitan en este momento esos pacientes. Hay muchas técnicas, está la acupuntura, moxibución, ventosas, magnetoterapia, terapia neural. Sin embargo, nosotros vamos a aplicar el láser para el manejo de estas terapias. Normalmente todo lo que llevan estas terapias son agujas, calor, dolor, y esto hace que la terapia o las citas para el paciente pues sean aún mucho más incómodas. Entonces, si yo ya tengo un paciente que tiene dolor, si yo ya tengo un paciente que se siente mal, someterlo a agujas, a inyecciones, a quemaduras, pues obviamente no es lo ideal. Y ahí es donde interviene el láser. Ahora, ¿por qué hablábamos de un efecto abscopal? Porque nuestro cuerpo tiene microsistemas de donde nosotros podemos encontrar todas las partes del cuerpo. Yo personalmente, como soy odontóloga, utilizo la oreja para mantenerme en cabeza y cuello, ahí en la boca, ahí en la nariz, pero los mejores resultados siempre los veo en la oreja. Y en la oreja se encuentran 360 puntos de nuestro cuerpo. Es decir, en la oreja nosotros podemos encontrar todo el cuerpo de un paciente y desde la oreja tratar cualquier dolor o patología a distancia. Entonces, normalmente en la auriculoterapia, así se llama la técnica, nosotros encontramos el cuerpo representado como un feto al revés. Tenemos la cabeza, toda la parte de la columna, piernas, los órganos internos de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal y brazos. Y a partir de ahí yo puedo ubicar el punto donde el paciente presenta la afectación y trabajarlo sin necesidad de llegar directamente a irradiar la zona afectada. Entonces, en cuanto a la cartografía de la oreja, pues encontramos que todo el lóbulo representa la cabeza y es donde yo voy a estimular en el ejemplo que les había hablado del paciente de serostomía. Tenemos que la zona media es donde se asocian los órganos internos y que la zona superior es hacia donde tenemos las extremidades y la columna vertebral. Entonces, así se representa una oreja. Yo sé que, obviamente, si ustedes nunca han visto nada de esto, creerlo a primera es muy difícil, pero cuando ya uno lo empieza a tratar o a manejar diariamente, los resultados que uno ve es increíble. Pero adicionalmente, a ubicar directamente partes del cuerpo, en la medicina tradicional china hay muchos puntos esenciales o puntos energéticos que van a ayudar a calmar emocional y psicológicamente a un paciente. Entonces, gracias a estas terapias alternativas, yo puedo complementar el manejo de una zona en específico, pero también el manejo emocional de un paciente. Entonces, tenemos puntos básicos para mí, que es el punto Chemen, el punto cero, el del nervio vago. Son puntos específicos donde siempre vamos a trabajar. No sé si ustedes han visto que hay personas a las que les ponen en esta zona de la oreja, no sé si me están viendo, pero pues yo no me estoy viendo, pero en esta zona de la oreja ponen piercing para manejar la ansiedad, para que las personas no engorden. ¿Por qué? Porque ese es un punto tranquilizador, que es el punto que nosotros vemos acá. Entonces, todo eso siempre ha estado relacionado. Y buscar, pues, manejar las emociones del paciente. La mayoría de enfermedades son emocionales. Emoción significa
viene de exmover, que es llevar hacia el exterior. Entonces, todo lo que a nosotros nos pase internamente lo reflejamos externamente. Y algo muy simple de ver cómo una emoción se relaciona completamente con todo nuestro cuerpo es, si nosotros salimos ahorita y alguien nos va a robar, nosotros presentamos obviamente susto, miedo, ansiedad, y todo eso se ve reflejado como se aumenta nuestra frecuencia cardíaca, empezamos a sudar, la respiración, todo desde una emoción se empieza a reflejar en todo nuestro cuerpo. Y así es como también pues debemos tratarlo. Ahora, en vez de usar agujas, lo que yo uso es el láser para estimular esos puntos energéticos. El láser es energía. Y si yo se lo aplico a esos puntos energéticos, pues voy a ayudar a trabajar. ¿Cómo funciona? Entonces, normalmente cuando hablamos de estas técnicas de la medicina tradicional china, funciona de la siguiente manera. Cuando nuestro cuerpo es sometido a un estímulo, normalmente nuestras células se despolarizan y se repolarizan por sí solas. O sea, si yo me pellizco, hay una despolarización y una repolarización de esas células. Sin embargo, si el estímulo es muy intenso o repetitivo, llega a un punto en que las células no tienen la capacidad de repolarizarse por sí solas. Y ahí es donde llega y hay una alteración en el paso de la energía y por ende hay una afectación o se traduce en alguna enfermedad. Muchas veces estas técnicas lo que hacen al usar terapia neural, al aplicar procaína, es generar la repolarización de esas células que no tuvieron la capacidad de repolarizarse. Y eso es lo que yo busco hacer con el láser. El láser es energía y mis células necesitan energía. Entonces yo aplico el láser en esos puntos específicos para que vuelva a haber una repolarización y por ende una nueva conductibilidad de la energía que vuelva a generar estabilidad o equilibrio en todo nuestro cuerpo. Ahora, artículos sobre estos, muchísimos. Vamos a tener artículos de la efectividad del manejo del dolor con el láser. Aquí pueden ver láser infrarrojo, que les hablaba que es principalmente para el dolor. Vamos a ver el manejo del dolor con la serpuntura. Entonces ya estamos hablando de técnicas probadas de puntos de la acupuntura aplicados con el láser para el manejo del dolor. Tenemos cómo la acupuntura con láser fue efectiva para reducir dolores a nivel pues, de migraña. Tenemos también la efectividad de la acupuntura en pacientes ya pues, para el manejo paliativo de pacientes con cáncer. Entonces hay muchos artículos porque no es una tecnología nueva, es una tecnología que tiene muchos años en el mercado y que tiene mucho respaldo científico atrás. Y ya para cerrar, quiero mostrarle pues como algunos casitos de los beneficios que podemos ver con el láser. Entonces, él es un paciente postquirúrgico, no tiene nada que ver con cáncer como tal, pero es uno de los pacientes cuya recuperación ha sido muy impactante para mí. Yo soy entrenadora, como les dije, yo trabajo en Academia Láser, entonces a todos los doctores que participan en nuestros cursos, que compran equipos, que todo, yo soy una de las entrenadoras. Entonces, este caso en particular es de la doctora Yadi García, ella es una de nuestras usuarias de láser y pues yo la orienté al manejo del caso del paciente. Entonces, es un paciente que le hicieron un avance maxilar, una lipopapada. Así ella recibe al paciente, empieza las terapias láser, hace drenaje linfático, hace LIF, hace aplicación o fotobiomodulación directamente en la zona afectada. El 14 de marzo lo recibe y lo ve así. El 15 de marzo el paciente estaba así. El 17 de marzo, el 22 y el 24 de marzo. Es decir, 11 días después de esto, el paciente ya estaba así. Y eso es una de las cosas que más a mí me gustan, que es esa recuperación rápida, es esa aceleración de los procesos que normalmente mi cuerpo hace. Esto es un manejo de la desinfección. Esto era un paciente que tenía una candidiasis, entonces uno limpia esa placa blanca o cuando uno limpia esa placa, pues el paciente presenta esta irritación. Se le aplica el azul de metileno, se le aplica el láser y estos son a las sesiones de aplicación, cómo se va viendo la mejoría en estos pacientes. Herpes, virus, entonces para que vean la misma técnica, uno limpia la zona afectada, es decir, yo reviento las vesículas y dreno, aplico mi azul de metileno, pongo mi láser y este es el resultado a los 2 días.
Es más, en cáncer se está utilizando esta terapia ya a nivel intrahospitalario para dar manejo a cáncer de piel. Entonces aquí vemos un paciente antes del tratamiento, es un paciente al cual se le aplica terapia fotodinámica, por eso ven que esto se ve oscuro por el azul de metileno, y ya esto es un año después de empezar el tratamiento con terapia fotodinámica. Entonces es una técnica buenísima, yo lo aplico en todo lo que pueda considerar que tiene algo de infección y los resultados son muy eficientes y no hay daños o efectos secundarios asociados a la terapia. Baja, sube, baja, Parálisis. Entonces, para que vean cómo es la mejoría de las fibras nerviosas. Miren en este lado que el paciente no cerraba el ojo. Hacia el otro lado. No puede girar hacia el lado derecho de la boca. Lanza un beso. Relaja y sonríe. Entonces, miren que no podía levantar el labio. Entonces, esto es un manejo de fibras nerviosas. Y toda la parte de movilidad es mucho más difícil de recuperar que la parte sensitiva. Entonces, con el láser tenemos un gran campo para tratar este tipo de afectaciones que de forma convencional es muy difícil manejarlas. Procesos de cicatrización. Entonces, este es un caso de un paciente que tuvo un accidente de tránsito en una moto. Por eso es mi memotecnia. Hay una infección, hay una inflamación, hay tejido por cicatrizar. Aquí lo que quiero que vean principalmente es esa cicatrización, cómo en una cita pasamos de esto a esto. Entonces, imagínenselo en una mucositis, cómo podemos trabajar o atender a esos pacientes. Él es un paciente que tiene una fibrosis, que tiene una infección, a él le dispararon, la bala le entró en la boca, le explotó en la lengua, el paladar, aquí se ve como un poquito de tejido de granulación de la cicatrización, pero él tenía un hueco. Y en 7 sesiones con manejo interdisciplinario, porque aquí estuvimos entre fono, fisio y yo como odontóloga y el láser, vemos que la fibrosis bajó completamente, que el paciente podía ya sacar la lengua, la movilidad, la cicatrización fue espectacular. Entonces, siempre los manejos complementarios. He sido diagnosticada con fibromialgia, osteoartrosis, he ido a unos niveles de sentir que no quiero vivir. Yo tengo un desgaste articular, era como un dolor en los huesos, era un dolor interno muy fuerte. Mis rodillas, mis hombros, mis muñecas estaban bastante afectadas con mucha inflamación, con mucho dolor. Las terapias son en la oreja, más o menos como a la tercera terapia yo ya no tenía dolor. Empezamos a hacer un tratamiento con bioestimulación, ha sido genial. Después de la terapia me siento como liberada, como que tengo un peso menos, una carga menos. Esto me ha desinflamado las articulaciones, lo recomendaría totalmente. Mis dolores articulares en general se han disminuido. Entonces, esto es un caso de 3 pacientes. Una paciente tenía lupus, la otra paciente fibromialgia y la otra paciente artrosis. Cómo a través de la auriculoterapia pudimos manejar todos los dolores que presentaban los pacientes. Entonces es un pequeño resumen de lo que podemos hacer y todos los beneficios que podemos lograr con el láser en los cuidados paliativos de los pacientes con cáncer. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Se aburrieron? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo quisiera preguntarte, ¿esta terapia también puede ayudar a acelerar los procesos de cicatrización, digamos, después de haber puesto un implante? O, digamos, ¿qué tiempo hay que esperar? ¿Se puede utilizar en qué momentos? Sí, entonces como vieron, el láser aumenta la osteointegración. Entonces, normalmente apenas colocamos un implante, lo ideal es hacer un abordaje extraoral si dejamos puntos de suturas o algo por el estilo, porque el láser genera una contracción y distensión muy rápida del tejido y puede rompernos los puntos de sutura. Entonces, esa primera semana yo hago 3 sesiones de manejo extraoral para activación de ganglios y drenaje linfático, para estimular la desinflamación en la zona, dolor, y lo complemento con terapia LIF. Y ya a partir de la semana, yo empiezo a aplicarle perpendicular a la zona donde puse el implante, es decir, como hacia la zona del alvéolo, por así decirlo, y cada 15 días yo hago aplicación del láser. Son aplicaciones que no demoran más de 5 minutos por paciente, y esto lo que hace es disminuirnos los tiempos de osteointegración para poder hacer la rehabilitación mucho más rápido. Entonces, normalmente a los 3 meses ya nosotros estamos
rehabilitando cualquier implante o antes. Y otra pregunta, en los pacientes que tienen, digamos, estas candidiasis que uno ha tratado con medicamentos y pues aparece este tipo de terapias alternativas como el láser, ¿cuántas sesiones a la semana se pueden hacer para este tipo de Entonces, es pacientes? una sesión, siempre que hagamos la desinfección, que es la terapia fotodinámica, lo recomendado es una sesión a la semana, máximo 2 sesiones a la semana, con distancias entre 72 a 96 horas entre una cita y la otra. Y más o menos en candidiasis podemos estar hablando de unas 3 o 4 sesiones que podemos estar implementando en pacientes. En herpes yo nunca he utilizado más de una sesión, o sea, el paciente la recuperación en herpes es muy rápida. Lo que pasa es que cuando ya tenemos una candidiasis que ha sido tratada previamente bajo medicamentos, pues hay una resistencia que se viene presentando, entonces puede requerir un poco más de sesiones, pero más o menos entre unas 3, máximo 5 sesiones con intervalos entre una semana o 2 veces por semana. Ok, y una pregunta, la última acá, yo aprovechando. En pacientes con desórdenes orales potencialmente malignos, específicamente, digamos, en el líquen plano, ¿se ha visto o se puede utilizar, digamos, en estos procesos en los cuales está exacerbada directamente la lesión? ¿O hay que esperar, digamos, que pase esa etapa, como un ejemplo, en el líquen erosivo? ¿Hay que esperar o se puede hacer directamente cuando esté sintomático el paciente? No, lo ideal es esperar. Por lo que veníamos hablando, pues de la posible exacerbación, lo ideal es esperar, aunque se puede manejar con terapias alternativas sin aplicar directamente sobre la zona. Ok. Bueno, doctora, no sé si hay alguna pregunta más, chicos, algo más, algo adicional. No, Igual, señora. todos los que estén interesados o que les haya gustado pues lo del láser, pueden vernos en ACOL. Nosotros normalmente pues estamos teniendo cursos o charlas educativas y ahí también pueden aprender un poco más sobre el láser. El láser es la revolución en la odontología, o sea, quien no tenga láser ya se va quedando atrás. Sí, pues realmente yo pienso que este es un tema que uno debe conocer como odontólogo y que no solamente se tiene que utilizar como en la parte de regeneración celular, sino también se ha utilizado en muchos aspectos a nivel científico. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora, porque realmente quería que los estudiantes pues supieran de este tipo de terapias alternativas, que muchas veces uno puede, digamos, yo era muy reacia hasta que el año pasado que te conocí y estuve en tu charla y dije, o sea, esto es espectacular para la recuperación de los pacientes. Entonces te quiero agradecer, muchísimas gracias por darnos tu conocimiento y pues espero, chicos, que hayan podido aprovechar esta charla tan fructífera y pues tan especial de la doctora Oriana. Muchísimas gracias, doc. Gracias a ti por invitarme. Igual cualquier duda o pregunta que tengan, pues se la pueden hacer llegar a la doctora Ana y yo con gusto les respondo, les ayudo por ahí. Qué pena, te hago una pregunta antes de. ¿Hay una contraindicación en el tema de las edades o a partir No, de qué edad? muy buena pregunta. Con respecto a las edades, el láser se puede aplicar en cualquier paciente, solo que en niños se disminuye la dosis. Entonces, normalmente, si en un adulto estamos trabajando con 4 joules, que es la forma de dosificar las terapias láser, en un niño se trabaja con 2 joules. Casi siempre es la mitad de la dosis. Por lo menos en un adulto, la técnica ILIF, que es la de irradiación intravascular, se maneja entre 15 a 30 minutos. En un niño se puede manejar entre 3 a 5 minutos. Entonces, no hay contraindicación en edades, solo que las dosis cambian entre un adulto y un niño. Ok, Doc, gracias. Con gusto. Listo. Entonces, igual cualquier duda o pregunta que tengan, a través de Ana me la hacen llegar, yo con gusto les ayudo y ya saben, para cualquier cosa también en ACOL estamos súper a la orden. Muchas gracias, Oriana, que estés muy bien. Voy a dar por terminada la grabación. Perfecto.